Los testimonios y opiniones expresados en este episodio de Código Valiente son de exclusiva responsabilidad de quienes los emiten y no representan necesariamente el pensamiento o la línea editorial de la producción del podcast. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Código Valiente, el espacio donde la vulnerabilidad se transforma en nuestra mayor fortaleza. Hoy llegamos a nuestro 10º programa y queremos dedicarlo a una de las batallas más silenciosas, rápidas y sobrecogedoras que puede enfrentar una familia, el síndrome de Guillain-Barré en la población infantil. Imaginen por un segundo que el cuerpo de su hijo, ese que ayer corría, saltaba y reía por toda la casa, de pronto comienza a apagarse. Imaginen que sus piernas dejan de responder y que las defensas de su propio organismo, diseñadas para protegerlo, se confunden y detienen su movilidad. Para la medicina, esto se traduce en términos clínicos, diagnósticos complejos y tratamientos de infusión. Pero para una madre esto significa ver el mundo entero ponerse en pausa en la habitación de un hospital. Significa tragar las lágrimas frente a la cama de su pequeño para convertirse en un escudo de valentía, mientras por dentro el corazón se le parte en 1000 pedazos. Hoy no solamente vamos a hablar de una enfermedad neurológica, hoy vamos a hablar del amor en su forma más pura y resistente. Nos acompaña Jessica, una mujer que caminó por ese valle de incertidumbre, que vio a su hijo perder la movilidad y que con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía, lo sostuvo hasta verlo volver a caminar. Pónganse cómodos, abran el corazón y acompáñenos en esta hora de conversación, ciencia y resiliencia. Bienvenidos a Diagnóstico de Esperanza, el síndrome de Guillain-Barré en la infancia. Comenzamos. Un diagnóstico médico no es el final de una historia, es el comienzo de una nueva forma de valentía. Soy Niyere Buitrago y esto es Código Valiente. Aquí las familias rompen el silencio para contarnos cómo se vive, se ama y se reconstruyen los sueños después de una noticia difícil. Dejamos atrás las estadísticas para dar voz a la resiliencia real. Si el camino cambió de repente, no estás solo. Bienvenido a los testimonios que rompen el silencio médico. Gracias y bienvenidos hoy a un nuevo episodio de Código Valiente. Hoy vamos a estar tratando un tema que afortunadamente no es tan común, pero que no quiere decir que no sea muy importante y que es supremamente valioso que como mamás y papás conozcamos los diferentes diagnósticos en los cuales se pueden, atravesar o presentar durante la infancia o la etapa pediátrica. Como lo mencionábamos hace un rato, el título del programa de hoy es Diagnóstico de Esperanza, el síndrome del Guillain-Barré en la infancia. Y para eso tenemos una invitada, una mamá muy bella que muy generosamente quiso venir a compartir su testimonio con nosotros el día de hoy. Su nombre es Jessica. Ella es nuestra invitada del día de hoy, así que Jessica, bienvenida a este episodio de Código Valiente. Gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, buenas noches. No sé qué hora van a escuchar esto, pero le doy gracias primeramente, hermana, por la invitación. Gracias al Señor también por darme la oportunidad de dar este testimonio. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tomarte el tiempo y por tu disposición de estar aquí. Y bueno, como les comentaba a las personas que nos escuchan, hoy vamos a estar hablando acerca del Guillain-Barré, que fue un diagnóstico por el que tú tuviste que atravesar y acompañar a uno de tus hijos. Pero para que las personas se hagan una idea y nos podamos como situar en ese momento de tu vida, quisiera que nos compartieras cómo estaba conformada tu familia en ese momento en que recibiste el diagnóstico en uno de tus hijos, por favor. Sí, claro. Pues en ese tiempo, cuando mi hijo recibió ese diagnóstico, estábamos viviendo en Guatemala. En Guatemala vivíamos, en ese tiempo solo era él, el papá de él y yo que vivíamos allá. Fue en el año
2000, ah, 2008, fue en el año 2008 que él recibió ese diagnóstico. Ah, te entiendo. Y para esa época, refiriéndonos al año el 2008, ¿qué edad tenía tu hijo cuando recibió el diagnóstico? Él tenía 4 años. Estaba bien chiquitito. Sí, Ok, sí. entonces yo quisiera que ahorita como que hagamos el paralelo, después tu familia cambió, supongo porque nos dices que en ese momento solamente estaba él, tu hijo mayor. ¿Tú les podrías compartir a las personas cómo se llama tu hijo para que pues obviamente a lo largo de este programa que vamos a estar hablando acerca de tu testimonio, en cómo tú lo acompañaste y enfrentaste la enfermedad con él, pues las personas se sitúen acerca de quién estamos hablando? Sí, claro. Ahora somos 4, 5, perdón. Ujú. Estamos mis 3 hijos, tengo 2 más ahora. Tengo una nena, ya tiene 15 años, y tengo el más pequeño que tiene 8, y mi hijo el grande. Bueno, en sí éramos 5, ahora somos 4, que ya Ah, son pues, ok. yo, el Y papá en de mis este, hijos. ok, y en este momento, ¿cuántos años tiene tu hijo mayor? Ahora ya tiene 22 años. Oh, ok, Sí. súper, sí, porque pues no creas, es para que las personas, pues es bonito que las personas puedan entender que un diagnóstico no es el que marca siempre la pauta. Tú puedes tener una vida, eh, puede ser totalmente normal o lo más parecido a lo normal y puedes tener una vida llena de sueños, de metas, de anhelos, de victorias y de triunfos a pesar de un diagnóstico, porque pues obviamente al principio vamos a estar hablando en todo lo que tiene que ver con el pasado y es bonito que la gente se pueda hacer una idea de que a pesar de que un niño a esa edad temprana, a los 4 años, recibió un diagnóstico, no le impidió para que pudiera seguir el desarrollo de su vida como tal. Sí, claro. Ahora sí. Él ahora, cuando él recibió el diagnóstico, pues sí se veía difícil que él, bueno, como uno de mamá se asusta, ¿verdad? Y ver que los hijos, pues les está pasando algo que es inusual, como en este caso no poder caminar, como retrocediendo, que él pues ya caminaba y todo, corría y ver que está yendo para atrás y ver el dolor, ¿verdad? Que él estaba experimentando, uno se asusta y pasa por la mente de que qué va a pasar con él, ¿verdad? Pero Sí. em, aún cuando en ese tiempo pues yo estaba apartada del Señor, pero yo digo que Dios es misericordioso porque a pesar de que uno se aparta, él está ahí cuidando y yo sé que él cuidó de mi hijo y ahora mi hijo, pues gracias a Dios camina y todo. Amén. Le quedaron secuelas, pero él está bien. Sí, qué maravilloso. Entonces, para que nos ubiquemos aún más en el contexto, yo quisiera que nos contaras cómo fue el embarazo y cómo fueron esos primeros 4 años de vida de tu hijo, de pronto de una forma muy general, si es que hubo algún problema o no, o si tú lo describirías como un embarazo y una infancia temprana normal, pero para que nos comentes esa parte, cómo fue el embarazo y la parte del desarrollo de tu hijo antes de los 4 años, antes incluso de que empezara con los síntomas o que recibiera el diagnóstico. Sí, claro. Bueno, yo quedé embarazada de muy joven, estaba adolescente, yo tenía 17 años cuando quedé embarazada de él. Yo vivía en Guatemala, pero cuando mi familia se enteró que yo estaba embarazada, mi papá vivía aquí en Estados Unidos y pues yo nací aquí en Estados Unidos, pero de pequeña me llevaron para Guatemala, allá crecí y todo. Entonces mi papá me dijo que, mm, que él me traía para Estados Unidos para que mi hijo naciera aquí y poder Ujú. tener esos beneficios, ¿verdad? De poder ser ciudadano y poder nacer en los Estados Unidos. Entonces Sí. me vine para acá cuando tenía 4 meses de embarazo y pues la verdad, el embarazo todo fue normal, no hubo ningún riesgo,
no tenía nada, pues, que me dijera el doctor que estaba algo fuera de lo normal. Ok, te entiendo. Em, Y él nació, perdóname que te interrumpí, él nació, digamos, tu embarazo fue a término o nació prematuro, nació por parto vaginal o te practicaron cesárea. él nació, bueno, me dijeron que tenía 3 semanas adelantado porque nació, eh, lo tuve cesárea, Ujú. porque él se sentó a los 7 meses que me hicieron, a los 8 meses que me hicieron ultrasonido, vieron que él se había sentado. Ok, Entonces me dijeron que ya era muy difícil que él a esa edad se diera claro, vuelta, sí. ajá, girara y pues ya yo lo tenía para el 14 de enero, pero nació el 27 de diciembre. Entonces me hicieron la cesárea y todo salió bien, gracias a Dios, no hubo nada, complicaciones ni nada. Oh, qué bueno. Y de allí, cómo podrías describir tú, así a grandes rasgos, cómo fueron esos primeros 4 años de la vida de tu hijo? Pues él era muy, digo yo, le decían, de apodo le decían Tasmania, porque era bien hiperactivo. Uy, sí, corría, él no se estaba quieto, él era un niño bien hiperactivo. Vivo, ok. Sí, entonces él creció y pues todas las etapas de la edad desde nacimiento a los 4 años, él iba bien, normal, no había nada que, pues los doctores nunca me dijeron que tenía algo que fuera de retraso o algo ni nada, sino que él todo iba bien, las vacunas con tiempo. eh, ya a la edad, pues a la edad de 11 meses, casi un año, Ujú. yo me regresé para Guatemala, Ok, porque allá vivía el papá de mi hijo. Entonces, yo me quise ir para allá y allá, pues, allá creció él, hasta los 4 años que se enfermó, que le ok. dio eso. Entonces, sí, pues, él tuvo una vida difícil porque yo, pues, estuve en malos caminos, pero Ujú. ya, por la gloria de Dios, el Señor ya me rescató de ahí. Pero Uy, sí, qué bueno. él tuvo una vida muy difícil, a esa edad también, y pero, a la edad de 4 años, él se enfermó, y ahí fue cuando él recibió ese diagnóstico. Ok, entiendo. Entonces, más allá que de pronto según entiendo los que nos compartes, que de pronto tu situación personal, familiar o social de en ese momento era difícil, digamos que la parte que tiene que ver con su salud y su desarrollo antes del diagnóstico, podríamos decir que era normal, transcurría normal. Sí. Ok, y para esa etapa de la primera infancia, tu hijo, ¿me podrías recordar el nombre de tu hijo, por favor, para que las personas lo conozcan? Sí, claro, es, Christopher. Ok, en esos primeros 4 años de Christopher, o bueno, lo que terminó de transcurrir en Guatemala, tú lo llevabas a sus controles normales, digamos, tenía una atención médica regular, como digamos en sí lo tienen los niños que están bajo supervisión cuando están en crecimiento y desarrollo, y eso estaba bien. Sí, sí, él tenía ahí tenía sus vacunas con tiempo, él iba al doctor, al pediatra y todo, sí. Ok, perfecto. Y en la parte que tiene que ver con el desarrollo del habla y todo esto, también estaba completamente normal. Sí, normal. Ok, súper. Bueno, allí quisiera que, como ya pudimos establecer como esa parte, hasta ese momento tú nos decías al principio que solamente tenías a Christopher, ¿verdad? O sea que en ese momento, digamos, toda tu atención, tu cuidado y tu esfuerzo estaban centrados en él. Sí. Ujú. Ok, Correcto. ¿tú de pronto recuerdas mm, cómo se empezaron a presentar los síntomas o quizás cuál fue ese primer síntoma o cómo fue más bien el cuadro que él presentó? ¿Nos podrías compartir cómo fue esa parte?
Sí, sí, yo lo tengo muy presente porque fue algo traumático para mí y para él. Entonces, recuerdo que en ese tiempo, allá en Guatemala, no sé si en otros países, a veces pasan unos, son como carros de clínicas que colocan vacunas, van colocando, van de casa en Ah, casa. sí. Los Sí. países en América Latina se hacen campañas de vacunación. Ajá, A diferencia de Estados Unidos, que pues aquí tú nunca ves eso. Pero en América Latina sí, la tasa de vacunación siempre es como eh, un objetivo grande para los sistemas de salud. Entonces, sí, se hacen como esas campañas y trata de captar pacientes porque pues obviamente es una medida de salud estratégica y es costo efectiva. O sea, quiere decir que personas que protegemos con las vacunas son personas que estamos evitando que se enfermen y que obviamente vayan a generar más costos para el sistema de salud de un país. Pero sí. es algo muy típico. Entonces, eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. Ujú. Y yo me acuerdo que a Christopher le hacían falta, creo que sus vacunas, no sé si no me acuerdo si a los 4 años necesitan una serie de vacunas, no me acuerdo. Los refuerzos. Ajá, creo que sí, eso fue. Y a él ya le tocaba, entonces, eh, ahí por medio de eso, ahí le pusieron las vacunas. Y yo me acuerdo que una de ellas era la vacuna del polio. Okey. Eh, entonces, después de eso, eh, él empezó, pues, le dio fiebre y pues nos habían dicho que él podía presentar fiebre por a causa de los efectos secundarios de la vacuna, ¿va? Ajá. Y que le diera acetaminofén o algo. Entonces, él empezó a dar fiebre, le dimos acetaminofén. De ahí me acuerdo que le dio como una infección, no estoy muy segura, pero él se me enfermó. Después de eso, a las 3 semanas, fue que él comenzó a tener esos síntomas de Guillain-Barré. Yo me Ujú. acuerdo que yo venía de trabajar, y yo venía caminando y él venía con la abuelita de él, la tenía agarrada la mano, y cuando él me vio, él quiso salir corriendo, pero en eso para recibirme, cuando él quiso salir corriendo, él se cayó. Entonces, yo pensé que se había caído, pues, Sí, porque estaba que se habría resbalado o algo ah, así. entonces Okey. cuando yo lo llegué donde estaba él me dijo que no podía mover sus pies, y yo decía: "Pero, ¿por qué tan raro?". Y él me decía: me duele", me decía, pues, él tenía 4 años, no podía decir bien los síntomas, ¿no? Ujú. Y yo dije: "Tan raro". Entonces, la abuelita de él, pues, me dijo que lo lleváramos para la casa, pero le empezamos a dar medicina, se le tiene que quitar, nunca nos imaginamos que era algo tan serio. Pasaron los días y él ya no caminaba. La abuela del niño, de mi hijo, ella es enfermera, Ujú. trabajaba en un hospital, de esos nacionales, del gobierno. Entonces ella lo llevó al hospital y pues ahí le diagnosticaron con artritis y que tenía artritis. Entonces, sí, ¿En le serio? O sea, serio, sí, y que tenía artritis y que le no, sí, en pusieron verdad, yo es que, o sea, no, obviamente yo soy médico y una de las cosas que a mí no me gusta es estar cuestionando porque, pues, obviamente uno no estaba en ese momento, pero sí, o sea, me sorprende ese diagnóstico porque eso no es un diagnóstico pediátrico. Sí hay un tipo de artritis que es juvenil, pero no se diagnostica en los niños de 4 años. Pero, mi pregunta a eso va más que juzgar es, en ese momento cuando ella lo lleva al hospital, ¿lo vio un pediatra? O a lo mejor, no sé, no sé si en Guatemala funciona igual como otros países de América Latina,
que la figura del médico general sí existe y hace diagnósticos también, sobre todo en los servicios de urgencias, y que muchos hospitales de pronto, de acuerdo a su nivel de complejidad y también a los recursos y todo, pues la mayoría de las veces no tienen un pediatra que esté 24 horas, solamente muchas veces está por llamado. Entonces, la persona que le refirió este diagnóstico a la abuela de Christopher, ¿tú sabes de pronto qué tipo de especialista o médico, por así decirlo, era? La verdad, yo no recuerdo si era pediatra o era un doctor en turno. Y recuerdas si ella te comentó si para poder, digamos, establecer ese diagnóstico le hicieron exámenes o se apoyaron en algún tipo, no sé, de imagen o de estudio complementario para poder decirle a ella que ese era presuntivamente el diagnóstico de él. La verdad, no creo que le hayan hecho estudios, la verdad no sé, no podría, pues, ¿verdad? Estar Así que segura. allá, ahí ya después de eso, ella regresa a casa con el niño y te comenta que esa fue la información que le dieron. Sí, eso me dijo. Y, y yo pues cuando él regresó, cuando regresaron a la casa, él regresó con pues con un IV, como que se le pone en la vena de la mano, Ok. porque le dijo, le recetó unas medicinas. La verdad no me acuerdo qué medicina le recetó y como la abuela de Christopher era enfermera, entonces le dijeron que lo podían mandar para la casa y que ella le pusiera la medicina. Entonces cuando pasaron los días y mi hijo estaba peor, em, pues lo que yo ahora entiendo que el Guillain-Barré pues empieza desde los pies y va Exacto. ascendiendo. Es una neuropatía ascendente. Ajá. Entonces él empezó con los pies que se le durmieron y le dolía porque sentía como hormigueo. Ajá. Y cuando ella, pues le empezaron a poner la medicina, este, él empezó a ponerse más débil mientras más pasaban los días. Empezó a ponerse más débil, ya al sentarse, él ya no se podía sentar, sino que se iba como de lado o se iba de frente. Ok. Porque ya la columna como que ya No no le. podía mantenerse erguido. Ajá, Tenía debilidad del tronco y eso es lo que hacía que perdiera esa capacidad de sostenerse para que las personas nos entiendan el tono y por eso se iba hacia un lado. ajá, así mero. Y, y ya después, es que creo que eso fue un transcurso de 2 semanas que él pasó así. Esas Y 2 semanas que tú me dices que pasó, pues te refieres al momento de desde que la abuela lo lleva al hospital y le dan este supuesto diagnóstico a la progresión que tuvo de que ya no podía mantenerse sentado y se iba de lado. sí, Ok. hasta que llegó el que ya no podía orinar. Ok, empezó a tener problemas. Y el problema de orinar era que hacía como retención urinaria. Él intentaba orinar, pero no podía. Ujú. Ok, y yo quería preguntarte algo antes de que avancemos en el tema de los síntomas, porque tú nos explicabas que él recibió esa vacuna y asociado a la vacuna empezó a tener pues fiebre. Duró unos días y que tú no recuerdas exactamente si aparte de eso tuvo como una especie de infección Ujú. y y ya después tuvo este primer episodio cuando quiso correr hacia ti y no pudo. En ese lapso de tiempo, desde que él tuvo fiebre, después de que recibió esa vacuna y a lo mejor tuvo síntomas relacionados de infección, ¿cuánto tiempo pasó desde la vacuna hasta ese momento en que tiene, digamos, la primera manifestación que intenta correr y se cae? Fue 3 semanas. Y en ese lapso de 3 semanas, ¿cuánto tiempo le duró la fiebre después de que recibió la vacuna? ¿Cuántos días de pronto tú recuerdas que él estuvo con fiebre? Quizás como tal vez unos 3, 4 días. Ok, y ya después de eso, la fiebre se fue. ¿No tuvo Ujú. ningún otro síntoma que de pronto tú recuerdes que te haya llamado la atención en ese lapso después de que desapareció la fiebre hasta el momento que tiene la primera manifestación de que tiene dificultad para correr? Sí, no recuerdo. Lo que tengo como un recuerdo así leve es que creo que a él le dio como una infección, que le dio tos.
como un virus. Exacto, como una especie de, pues, se podría decir que como una infección respiratoria leve. Ajá, De así. pronto, supongo que no debe haber sido los síntomas muy intensos porque de pronto de lo contrario eso hubiera despertado en ti preocupación y lo hubieras llevado antes al hospital. Sí. Okey, y entonces, ahorita sí, porque eso es algo muy importante en lo que tú nos estabas contando ahorita y que yo quisiera explicar más adelante. Entonces, antes de la progresión de los síntomas, como tú bien nos estás diciendo, que le estabas explicando a las personas que nos escuchan, de que el Guillain-Barré efectivamente es una neuropatía periférica, o sea, eso quiere decir que afecta los nervios que van hacia las piernas, hacia las extremidades, que salen de la médula y y su característica es que es ascendente, o sea, que empieza de los pies hacia arriba. Por eso, digamos, en el caso de él, se podría decir que se dio de una forma muy típica, ¿no? Sí. Ese hecho de como tú describes que empezaron los síntomas y hasta llegar a la parte del tronco y la retención urinaria. Del tiempo que tú recuerdas de que su abuela lo llevó al hospital, tú me decías que más o menos 3 semanas, ¿verdad? Hasta que él ya tuvo el problema o se manifestó con esa dificultad para mantenerse erguido y se iba de lado. ¿En Sí, cuántos días ya presentó los problemas para orinar más o menos, si recuerdas? ese fue, pues, del tiempo que la abuelita de él lo llevó al hospital y que le diagnosticaron con artritis. Creo que fue, de ese tiempo para cuando él ya no podía, mantenerse erguido, creo que fue una semana. Y tampoco ya no podía ir al baño también, ya no podía como hacer, eh, del baño ni orinar, Okey. y eso tampoco creo que tenía como 3 días de no ir, y nosotros le teníamos que, pegar atrás, como abajo en la espalda, ayudándole, pero nada, y él solo lloraba, lloraba porque no podía. Y, ahí fue cuando, la abuelita de él me dijo: "Hay que llevarlo al hospital otra vez porque no, no está mejorando". Y Entonces, en ese tiempo, discúlpame, porque tú nos contabas que ella se fue, el niño llegó a la casa pues con una vía donde ella le administraba el medicamento. ¿Qué pasó con el medicamento mientras en ese tiempo que iban, digamos, avanzando, iban empeorando los síntomas? ¿Ya había terminado de recibir ese tratamiento que le habían enviado cuando empezó a presentar como este empeoramiento de los síntomas? ¿Ese tratamiento ya se había terminado? todavía estaba, le estaba poniendo ella, y la verdad es que yo no recuerdo qué medicina era, pero lo que sí recuerdo es que, la abuelita de él dijo que ese medicamento de plano que aceleró más el 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 Guillain. el Guillain-Barré, pero no recuerdo la medicina cuál era. Pero ya cuando lo vimos a él que estaba peor, ahí sí, pues, lo llevamos al hospital Sí. otra vez, y ahí, pues, sí estaba yo, entré yo, y lo vieron, una serie de doctores, y uno sí se me acercó y me dijo: a él lo tenemos que trasladar para la capital", porque de donde yo vivía para la capital eran 4 horas de camino. Okey. Y dijo él: nosotros no tenemos el el equipamiento necesario", porque y él me dijo: "Porque yo creo, y no estoy 100% seguro, pero el niño está, experimentando un síndrome que se llama Guillain-Barré", dijo, "pero no estoy seguro, tenemos que mandarlo a la capital y ahí, pues, ahí le pueden hacer todos los estudios", y que era urgente, porque mientras más se tardaba, más podía acelerar la enfermedad y podía llegar a los pulmones, donde ella no podría respirar. Entonces, ya ahí, pues, nos llevaron en la ambulancia. Ya de la ambulancia, pues, ya, iba la abuelita de él conmigo y el niño, íbamos los 3. Ujú. Y ya, pues, a las 4 horas llegamos a la capital. Era un hospital especialmente de niños. Oh, ya, Y ahí, pues, entiendo. fue que le hicieron una serie de exámenes y, pues sí, también fue algo
fuerte porque para poderlo diagnosticar, como dice usted, es difícil porque unos me decían que era polio, otros me decían que era algo de la vacuna. En sí, nadie me podía decir por qué fue que a él le dio eso, pero lo que sí estuvo raro fue que cuando yo llegué a la capital, el doctor me dijo que había algo inusual. Entonces nos venías comentando cómo tuviste que los síntomas iban aumentando o progresando, más bien en la palabra correcta, y que tu hijo ya estaba llegando a ese punto de que se le escuchaba muy débil o de pronto el tono de su voz era muy bajo. Eh, Eso que cuando ya estabas en el hospital, pues digamos en la capital de Guatemala, ¿qué tan rápido progresó esa parte? Y en cuanto a lo que tiene que ver con el nivel de la parte neurológica, avanzó, porque nos comentabas que tu hijo ya tenía dificultades pues para evacuar, pues para orinar y para evacuar también, digamos, la materia fecal. Entonces, ¿cómo se siguió comportando eso ya estando en el hospital, en la ciudad, en la capital? Sí, aún no podría ir al baño todavía. Y pues ahí fue progresivo, ¿verdad? Fue aumentando los síntomas. Entonces, y ya él ya no se sentaba, ya él solo acostado en la cama, la camilla, porque él ya no podía sentarse. Me acuerdo que este, él era, la abuelita de él es católica, ¿verdad? Sí. Y ella le cantaba muchas canciones de Dios. Ujú. Y me acuerdo que él cantaba ahí. Él se ponía a cantar esos cantos de, de Dios, ¿verdad? Se ponía a Ujú. cantar, pero ya era la voz como muy suave, como que ya no muy, pero los doctores, me acuerdo que los doctores decían, ay, este es el niño más feliz que he visto en, en la sala de emergencia, decía, Ay, ¿verdad? Dios. Uno de ellos dijo, él vino a traer luz, algo así, porque Wow. él, a pesar de que estaba enfermo y todo, él estaba cantando y pues podríamos ir alabando a Dios, ¿verdad? Porque Sí, porque en el corazón, su corazón lo estaba haciendo para Dios, de verdad. sí, y, y me acuerdo que pues pasaron horas, me acuerdo que quizás porque nosotros llegamos como en la tarde, ya era de noche cuando ya nos dieron los resultados. Ajá. Y Eh, esa misma, la punción lumbar, discúlpame, ajá. la punción lumbar que obviamente ya nos comentaste que se la iban a practicar y todo, ahí en ese punto ya se la habían hecho y estaban esperando los resultados también de la punción lumbar. Sí, Ah, ajá. ok, perfecto. Sí, estaban esperando los resultados y todo, resultados de sangre también, porque le sacaron sangre y todo, para descartar cualquier otra cosa. Pero me acuerdo que también le hicieron un electromiograma. Sí, se hace una electromiografía que es para ver esa conducción nerviosa hacia los nervios, sí. Sí, le hicieron eso, pero eso fue ya después para ver qué tan dañados estaban Los los nervios. nervios. Ajá. Sí, pero ya como a las horas sí ya me dijeron, me dieron los resultados y me dijeron que sí, que efectivamente era eso, pero que ellos no tenían, habían dos opciones. Una era drenarle la sangre, como sacársela y Sí. limpiársela. Ujú. Ajá, y pues esa era una opción. La otra era que le dieran 5 dosis de De eh, inmunoglobulina. inmunoglobulina, sí, Ajá. pero que ellos no tenían eso y que era muy caro y pues, bueno, me La dijeron. que tú dices es la plasmaferesis, que sí, que Ajá. en palabras, sí, más sencillas, como tú lo dices, es como esa especie de limpieza, por así decirlo, para tratar de retirar de la sangre esos anticuerpos que están atacando su mismo cuerpo, confundiéndolo con algo más. La mayoría de las veces se confunde con un virus. Y es eso precisamente lo que pasa en el Guillain-Barré.
de que la mayoría de veces se relaciona con un virus, pero también hay algunas bacterias que pueden producir eh, la infección y entonces el cuerpo, el sistema inmune en el cuerpo está como aturdido y no sabe diferenciar si está atacando realmente ese agente externo que le está produciendo un daño y empieza a atacar su mismo cuerpo. Y en este caso, pues son los nervios de forma periférica, como ya lo mencionábamos, y que empieza a hacerlo de una forma ascendente. Entonces, las dos formas de hacerlo es a través de eso, a través de la plasmaferesis para contrarrestar, como de alguna forma disminuir esa carga que hay en el cuerpo del paciente, y la otra es a través de la inmunoglobulina. Entonces, en ese momento, realmente en el hospital no tenían en sí ninguna de las dos opciones disponibles. Entonces, No, ¿allí qué pasó? pues el doctor me dijo, la verdad no entendí muy bien, pero lo que sí me acuerdo es que él me dijo que como él era, pues que las dosis de inmunoglobulina era demasiado caro. Sí, son muy costosas. Ajá, pero me dijeron que como él era estadounidense, que ellos podían, no sé, mandarlo a pedir, algo así me dijeron, que lo podían mandar a pedir. Bueno, sí, que lo podían mandar a pedir, pero no llegó hasta el otro día. Me Y en acuerdo. realidad, si llegó al otro día, aún así llegó bastante rápido. Sí, ¿verdad? Sí, 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 porque eran las 7 de la mañana cuando dijeron ya que ya había llegado la medicina. sí, porque Entonces, en América Latina pasa mucho eso. Primero es la limitación del dinero, porque sí, son cosas que son muy costosas y no es un medicamento que tú tengas de uso, que sea de uso frecuente y dices, ah, no, sí, lo tengo ahí en el stock, lo mando a pedir y se lo coloco al paciente y dice, no, pues está obviamente el costo-beneficio y la frecuencia con que se va a utilizar un medicamento. Para un hospital, pues no es costo efectivo invertir tanto dinero en un medicamento que quizás no lo vaya a utilizar y probablemente se venza a comprar otras cosas que obviamente sí necesitamos a diario en los pacientes. Entonces, la verdad de lo que tú nos cuentas, a pesar de que no era asequible en ese momento, llegó muy rápido. sí, Llegó tarda mucho y teniendo en cuenta que estamos hablando de Guillain-Barré y que la progresión de los síntomas tiende a ser rápido, pues el tiempo era un factor muy importante a la hora de que él recibiera pues el tratamiento oportuno. sí, y ese era mi miedo. Mi temor era que, pues, que él ya no pudiera respirar y que le tuvieran que entubar. Entonces, era como dice usted, era como contra el reloj, ¿va? No, Exactamente, tal cual. me acuerdo que estaba, de ese día ni dormí, ¿verdad? Y él estaba como más, cada vez más débil, ya no se movía. Y cuando el doctor dijo que ya estaba la medicina, y yo dije, ay, gracias, dije yo, porque era algo como, era una angustia de no Sí. saber cuándo iba a llegar, pero nomás llegó la medicina, rápido le pusieron la dosis y fue algo tan rápido que él con la primera dosis, él reaccionó, él ya empezó a cantar otra vez, ya empezó a mover los brazos. Ujú. Sí, la debilidad sí duró meses para que él volviera a tener su movilidad, empezara, porque sí duró años para que él se recuperara, ¿verdad? Pero la primera dosis le ayudó bastante. Ok, hay algo que puede pasar también muchas veces y es que los niños pueden tener un deterioro después de que reciben la primera dosis de la inmunoglobulina. ¿Tú recuerdas que fue así o no? Fue como nos estás contando solamente que afortunadamente y gloria a Dios, él reaccionó muy bien y muchos síntomas empezaron a mejorar, aunque pasó un tiempo muy largo en que tú puedas decir que por completo hubo una remisión de los síntomas, pero no tuvo un bajón, digamos, después de que recibió la inmunoglobulina. Bajón no, pero sí, con la primera dosis de que él fuera regresando, como de regresión, no. Lo que sí es que eso pues hizo que parara, ¿verdad? El virus, que ya no
ya no siguiera avanzando y pues que él recuperó un poquito de la movilidad, como un Ujú. poco de fuerza, pero no del todo como para él volver a caminar, porque en el hospital yo me acuerdo que duramos, porque hasta me acuerdo los días contados, Sí, eso te iba a 23 días, preguntar. 23 días en el Ujú. hospital el internado. Ujú. Ah, Guatemala, yo no sé si en otros países, pero a uno como mamá o como familiar no lo dejaban a uno sentarse en la cama del paciente. Ujú. Este, a mí me tenían como en una silla, pero de esas sillas de metal, ahí dormían, Qué ahí, bien, y de muerta. ahí dormía, ahí pasaba y yo en la cama de él no me podía sentar porque las enfermeras cuando entraban era muy estricta. Cuando Ujú. entraban y si lo miraban a uno en la cama lo regañaban o le decían que si no hacíamos caso, que nos teníamos que salir. Entonces, Y pues en ese pasa. caso para ti, no sé, me gustaría que nos contaras, asumo que estuviste allí los 23 días con él porque teniendo en cuenta que no era tu ciudad de origen, Ujú. probablemente no sé si tuvieras familia en la capital y de pronto no tener quien te releve en el cuidado de tu hijo, tuvo que ser muy difícil pasar todo ese tiempo en el hospital, sin un apoyo quizás. Sí, sí fue muy difícil porque, como dice usted, yo no, era un lugar donde yo no conocía, nunca viví ahí, como para yo poder decir, me voy a ir a comprar algo o a ver, ni siquiera pues comer afuera porque no tenía dónde. Me acuerdo que sí, el hospital tenía como una casita, medio me acuerdo, no sé de quién era esa casa o quién vivía ahí, pero ahí se iban muchas mamás a bañarse y todo. Ujú. Entonces yo me iba ahí a bañarme y ya de regreso al hospital, pero pasaba ahí todo el día. Me acuerdo que hasta me enfermé, me dio un virus, fue horrible. Y Sí, ver eres muy difícil. lo que sí, me conmovió es ver tanto niño enfermo, yo hasta lloraba porque yo decía, mi hijo está enfermo, pero habían otros que estaban peor. Sí, siempre Y tienes la oportunidad de poder vivir eso. ujú, y, y agradecer, obviamente, la situación en la que estás, que obviamente siempre puede ser peor, pero también ver, agradecer y esperar y confiar en Dios que finalmente nos da la fuerza como mamás de acompañar a nuestros hijos y obviamente estar feliz y compartir con ellos y disfrutar cuando, por ejemplo, en este caso como tu hijo que fue teniendo una progresión mejor en la medida que recibe el tratamiento. Y hablando precisamente de eso, de lo difícil que es pasar en un hospital, de estar tantos días, de estar lejos de tu ciudad de origen, de no tener una red de apoyo, quizás no tener recursos económicos, porque esa es la realidad de muchas mamás en un hospital, muchas mamás en nuestros países, que el ingreso económico, la mayoría de los casos es un gran problema. No es solamente eso, no tener la red de apoyo, sino que no tiene ni siquiera el recurso económico para decir, voy a salir aquí y compro algo, es no tener de pronto muchas veces dinero para comer. No sé cómo sea en Guatemala, pero hay veces que en los hospitales están restringidos los recursos que muchas veces la comida es para el paciente y no es para la mamá. Entonces, wow, tú piensas en eso y uno como servicio de salud dice, ¿cómo un niño puede mejorar si su mayor red de apoyo o su bastón o su soporte son sus papás? Porque a veces es el papá, otras veces es la mamá. No están bien. Y no están bien porque el estar acompañando a tu hijo en un hospital entonces significa que tú no puedes recibir tampoco alimentación, que no tienen las cosas básicas, que no tienen lo que necesitas, como un lugar para bañarte, una cama o por lo menos un sofá donde puedas descansar. ¿Cómo puedes seguir tú siendo el soporte de esa personita que depende de ti, que está enferma, si tú tampoco no tienes ni siquiera las condiciones básicas para poder estar bien y seguir ayudándolo? Y recordando eso, quisiera que le contaras a las personas cómo te sentías tú, cómo estaba tu corazón, qué cosas llegaste a experimentar, si tuviste miedo, si quizás tuviste tristeza, angustia, ansiedad, no sé. Desde el momento que recibiste el diagnóstico,
desde que escuchaste ese diagnóstico que al principio ni siquiera conocías y en la medida que tú veías que mientras hacían todo el proceso, tú veías cómo eso, los síntomas de tu hijo iban de cierta manera empeorando. ¿Cómo te sentiste? Y quizá en algún momento llegaste a pensar que tu hijo iba a llegar a UCI porque lo iban a intubar o de pronto lo más trágico que su vida realmente estaba en peligro. Sí, pues la verdad que, como yo dije al principio, yo vivía en condiciones que no eran muy favorables, ¿verdad? Tanto social, económico, mental, emocional. Era mucho lo que yo vivía en ese tiempo cuando me di cuenta lo que estaba sucediendo con mi hijo, eh, yo sentía pues culpa. Claro. Primero, yo decía, ¿será que yo tuve la culpa? ¿Será? Yo sentía que era como un castigo de Dios, porque yo dije, esto me está pasando porque yo estoy haciendo cosas que no son agradables para él, pero yo sé que pues eso pasa, ¿verdad? Es un Sí. virus que pues no es algo que yo haya podido evitar. Sí, de que no eras Solo culpable, obviamente tampoco. sí, pero yo me sentía culpable, yo lloraba, me acuerdo que sentía angustia porque yo decía, si a él lo iban a entubar y escuchando, este, lo que le estaba sucediendo al otro niño que estaba entubado, y que otro se murió, entonces todo eso me angustiaba y yo decía que no le vaya a pasar esto a mi hijo porque ahí sí me muero. Claro. Sí, entonces, era como una mezcla de emociones y también, como dice usted, en los hospitales de nuestros países no son tampoco favorables. Por lo menos en Guatemala, en ese hospital, se llama el Hospital Roosevelt. Primeramente, los doctores no tenían, ¿cómo se dice? Como empatía Exactamente. para decir las cosas, sino que era como un número más. Mm. Las enfermeras eran muy groseras, no tenían sentimientos, o sea, eran también como pacientes más. Aparte de eso, no era cómodo ahí, como le digo, yo 23 días estuve en una silla que era de metal, este, donde yo dormía ahí, 23 días dormí ahí, no había un lugar Muy difícil. donde yo pudiera descansar. Habían ratitos que yo pues me sentaba en la cama de mi hijo, medio me acomodaba, pero cuando escuchaba que venía una enfermera yo me quitaba porque tenía miedo que me regañara o me dijera que me Oh, fuera. por Dios. Eso, o sea, eso que tú me dices es tremendo. Yo sé desde la parte médica y tengo que reconocer que de acuerdo a los diagnósticos, sí hay razones por las cuales es muy importante en ciertos casos que la mamá no comparta la cama con el niño, sobre todo en las enfermedades que pueden ser infectocontagiosas. Y Ujú. aprovecho este punto para decir que el Guillain-Barré no es una enfermedad que se contagie. O sea, aunque supiéramos en este momento y estuviéramos en una sala y varios niños o también adultos se contagiaran del mismo virus, solamente el 0,5% puede llegar a desarrollar Guillain-Barré. Estamos hablando que todo el resto del porcentaje no. Y es una condición que tiene que ver meramente con la capacidad, perdón, del sistema inmune de cada persona. Y a eso voy a reafirmar lo que tú decías, que para ti era inevitable sentirte de esa manera, pero que claramente tú no eras culpable de absolutamente nada. Independiente de cómo fuera tu vida en ese momento, cuando tú hablas de lo social, de lo económico, de, de tu entorno familiar, quizás eh, si era la voluntad de Dios, Christopher había desarrollado que Jan Barrer sí o sí, así, no sé, viviera en el palacio o así tuviera las mejores condiciones de vida de pronto en cuanto a lo económico o lo social. Pero sí, sí puede pasar eso y es muy importante que la gente lo sepa, porque muchas veces desde el desconocimiento tendemos a juzgar y, y se nos olvida. Y yo creo que para una mamita puede ser la gran diferencia si por lo menos puede pasar una noche que sea más cómoda, que descanse toda la noche, porque al otro día va a estar bien y si tú estás bien, tú le vas a transmitir eso al niño. Y esa es una de las partes más importantes en la recuperación.
el apego, el sostén, el amor que una mamá puede transmitir en un momento de dificultad y de enfermedad como ese. Y teniendo en cuenta eso, ¿tú qué recuerdas de cómo se comportaba Christopher? En el sentido de que te preguntaba o te preguntó en algún momento qué era lo que tenía o por qué estaban en el hospital, porque esas son preguntas muy comunes en los niños. Y sí, de pronto le costaba porque estaba muy chiquitito de pronto expresar la idea completa, pero a lo mejor recuerdas si en algún momento se sentía desesperado o te decía como pasan los niños y es normal que me quiero ir para la casa, mami, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué no nos vamos? Extraño mi casa. ¿Cómo se comportaba él durante, o se comportó más bien durante esa hospitalización tan larga? Pues la verdad, no me recuerdo si él me preguntó qué era lo que tenía, pero sí me acuerdo que siempre me decía, ¿cuándo nos vamos a ir? ¿Cuándo nos vamos a regresar? Se desesperaba, pero es que él era un niño bien alegre, Ujú. a pesar de todo, pero la enfermedad sí cambió mucho a mi hijo después de eso. Pero en el hospital él siempre estaba contento, a pesar de que no caminaba, o sea, no podía bajarse solo de la cama ni nada, pues yo lo llevaba cargado quizás a las actividades que tenían de niños. Este, teníamos, había un paciente a la par de nosotros que era un niño también, de creo que tenía 13 años ese niño, pero a él le dio meningitis. Entonces Okey. él estaba todo paralizado, o sea, él ya no se podía mover ni nada. Y mi hijo solo me decía que qué le pasaba a él, o sea, me preguntaba por él. Este, incluso cuando llegó el neurólogo, porque ahí sí lo vio un neurólogo, Claro. ahí llegó el neurólogo y pues ese fue el que llegó y yo decía: "Ay, Dios, qué me va a decir de mi hijo?". Porque por eso digo que esos doctores, a veces yo sé que uno, pues, como un médico especialista, pues, tiene que dar un diagnóstico directo, ¿verdad? Pero hay formas de cómo darlo, pienso yo. Exactamente. Él era muy como tosco, como Okey. que él llegó y empezó a ver a los pacientes, entre ellos al mío, pero primero vio al de la par y él le dijo a ella, su hijo así va a quedar de por vida, así. Y yo me quedé asustada, yo dije: "Ay, Dios, ¿qué me va a decir del mío?". Y mi hijo se me queda viendo como también como un poco asustado, no sé si él entendería, ¿verdad? Y la mamá, pues, lloró, ¿verdad? Pues, ni Por modo. supuesto. Entonces, cuando llega con el mío, yo: "Ay, Dios, ¿qué me va a decir?". Yo ya estaba que me va a decir lo peor, Ujú. pero conmigo sí me dijo: su hijo le dio Guillain-Barré. Bueno, él en 9 meses, y mucho, ya empieza a caminar", dijo. Y yo: "Ay, Señor, gracias", dije yo. Pero, fue algo así como escuchar cómo él le dio ese diagnóstico a la mamá, y la mamá llorando y me dice: "¿Por qué tienen que ser así tan duros?". Ay, sí. Eso me hizo sentir como, no sé, me hizo sentir, me dio tristeza porque, yo sé el dolor de una madre, ¿va? Que Por está supuesto. experimentando que su hijo está tendido en la cama y que no puede ni moverse con una sonda de comida, y yo ver al mío, yo digo gracias, porque a pesar de que, por lo menos en mi caso, yo estuve apartada de Dios en ese tiempo, pero Dios siempre tuvo misericordia y guardó a mi hijo. Amén. También mandó a sus ángeles porque una tía que vivía aquí en Estados Unidos, de casualidad, ella llegó a Guatemala y se enteró de que yo estaba en el hospital con mi hijo y me llegó a ver, me llegó a dejar comida, me dio dinero porque yo no cargaba ni un centavo. Entonces, digo yo, el Señor es bueno. Amén, qué bonito eso, poder recibir una ayuda que uno de verdad literal viene desde el cielo Ujú. para hacerte la vida más fácil. Y mira, yo sé que eso pasa y lo que tú estás contando es algo que tristemente pasa y tienes toda la razón en tus palabras.
Yo sé que yo no fui ese médico, pero siempre que pasa eso, yo creo que lo mejor que podemos hacer como colegas es pedir perdón. Pedir perdón por la equivocación de otro, por la falta de tacto de otro, la falta de empatía, no sé. No llegar y juzgar y decir, ah, sí, que no, no, porque en realidad no tenemos derecho para juzgar a nadie. No sabemos qué pasa por la vida de cada persona, pero sin embargo, por muy difícil que sea nuestra vida, no tenemos el derecho de llegar y hacer sentir mal a otro con nuestras palabras y nuestras acciones. Así que yo sí te pido perdón por él y que esa mamita que le tocó la peor parte con su hijo también en algún momento haya podido perdonar a ese doctor porque claramente no está bien. Em, Sabemos que en sus manos no estaba quizás cambiar el futuro o el panorama de ese niño y que sí, como tú dices muy bien, nuestra obligación es ser claros, es decir la verdad, es explicarle al paciente cómo es, pero nosotros em, sí tenemos la posibilidad de escoger nuestras palabras, de decirlas con amor y decirlas con respeto. Tristemente muchas personas piensan que el hecho de ser empático es que tenemos y que porque estamos hablando de niño y estamos dando el diagnóstico a un niño, lo tenemos que hacer de forma tonta o ridícula en el sentido de que, ay, que lo tenemos que disfrazar con palabritas y no, yo no me estoy refiriendo a eso. Uno tiene que Ujú. hablar, uno puede hablar en el tono correcto, incluso con los niños, pero la forma en cómo a ti te digan las cosas cambia totalmente. Cuando tú te pones en los zapatos del otro, cuando intentas hacerlo sentir bien, pero sobre todo cuando tú respetas. Si tú respetas, jamás vas a querer herir al otro y ni muchísimo menos venir a causar más dolor del que ya está sintiendo una mamá con un hijo que está atravesando por algo tan difícil. Así que yo sí, en nombre de ellos, te quiero pedir perdón porque eso desde ningún punto de vista es justificable y no está bien. Y pasando a otro punto, cuando ya afortunadamente le dan salida a Christopher, ¿cómo fue ese proceso de llegar a la casa y de empezar a convivir con las secuelas que en ese momento tenía producto de la enfermedad y cómo fue mejorando esa parte con el paso del tiempo? Pues fue duro porque a él se le olvidaba que estaba enfermo. Tengo muy presente eso porque am, llegamos, ¿verdad?, a mi ciudad y tratar de ajustarnos a la nueva vida, ¿verdad? Porque pues ya él ya no caminaba, él ya no podía pararse ni nada. Él lo teníamos que cargar o tenía que estar en la cama o ponerlo en el suelo, ¿verdad? Para que él pudiera. Era como un bebé, era como empezar de nuevo, así fue. Tal cual. Así lo describo, porque él empezó otra vez como a gatear, porque él ya no se podía parar. Me acuerdo que una vez yo venía, creo que del trabajo, y entré a la casa y él estaba sentado en la cama. A él se le olvidó que él no podía caminar y él cuando me vio de la alegría, él según él iba a bajarse de la cama y a recibirme. Cuando yo le digo: "No, le voy", y él se tira y cayó al suelo y se golpeó la cara, porque, pues, no podía ni meter las manos. Y y yo me acuerdo que todo eso fue duro para él, porque él cambió bastante. Él se veía que ya no él era muy alegre. Ya después de eso, él se volvió como muy tímido, triste. Su cara era como más, o sea, ya no se le veía alegría. Ni tampoco tuviste que eso mejoró en el sentido de que él fue recuperando movilidad, digamos como que ya él no volvió a ser la misma persona en ese sentido. Ya después sí, pasaron después de que a él le dieron de alta, que me acuerdo que fue en mayo, este, él empezó a recibir terapias Ok. ahí en la ciudad donde yo vivía. Él empezó a recibir terapias. De ahí, me acuerdo que en agosto, mis tías que estaban aquí en Estados Unidos, ahí sí que Dios también, mis tías, ellas, me regalaron un pasaje
ellas se enteraron de lo que estaba pasando con mi hijo, la condición que yo vivía, y ellas pues me querían ayudar. Y me dijeron de que una de ellas tenía un pasaje que iba a ir a Guatemala, pero de ahí dijo que ya no iba, ya no pudo ir. Entonces parece que en ese tiempo se podía cambiar el nombre, ya ni, no me acuerdo, pero la cosa es que ella dijo que ella me regalaba el pasaje. Me regalaron el pasaje de Christopher. Y en eso también salió, beneficiada a mi hermana porque a ella también le regalaron pasaje. Entonces, los tres nos venimos para Estados Unidos Ajá. porque ellas dijeron que Christopher era ciudadano y que aquí podían ser más, eh, él podía estar más beneficiado aquí porque había más ayuda con los niños, los especialistas, las terapias. Entonces ya nos venimos para acá y ya aquí, al mes de haber venido aquí, él empezó a caminar. Me acuerdo que, me acuerdo que estábamos en la cocina de donde mi tía y cuando de repente él se paró, se agarró de la mesa y se soltó y empezó a caminar y él me decía, mamá, mamá, estoy caminando, decía él bien feliz y empezó a caminar. O sea que, y en ese mes que ustedes llegaron y que se tardó ese mes para empezar a caminar, él empezó a recibir tratamiento y ayuda con terapia y todo tan pronto como llegó. O sea que ese mes que llevaba ya estaba recibiendo terapia o todavía no. Todavía no. Ok. Pues teníamos que aplicar, ¿verdad? Para el seguro medical y todo eso. Pero él, no sé qué habrá sido, tal vez, la verdad no sé. Pero él al mes de agosto a septiembre, él, él ya caminaba. Y Wow, ya qué él pues, ya maravilla. era más contento, este, a pesar de que él aún no caminaba bien, él era muy hiperactivo. Me acuerdo que Como fuera. mi tío le decía pajarito, porque decía que volaba. Y él se lo llevaba a la tienda caminando y le decía caminar, le decía, para que hagas ejercicio. Entonces él caminaba, pero le costaba, pero así, poco a poco él fue otra vez agarrando fuerza en las piernas. Ajá. Y ya con la terapia, vivíamos en Los Ángeles y el hospital de Children's Hospital, ahí era donde él estaba recibiendo terapia. Ah, ok, qué bonito eso. Y allí te quería preguntar, ya para ese tiempo en que pudo volver a caminar y todo, ¿Christopher ya tenía 5 años o aún todavía tenía los 4 años? Aún tenía los 4 porque él cumplió 4 en diciembre del Diciembre cumplía los 4 años, 2017. exactamente, los Ajá. 5 años, perdón. Los 5. Ujú. Ok. Y hoy en día, no, perdón, antes de pasar esa parte, ¿cuánto tiempo crees tú que le tomó o más o menos qué edad tenía él cuando tú ya puedes decir que había terminado pues prácticamente su proceso de recuperación? No sé, el caminar, correr o desplazarse por sí mismo y empezar a ir a la escuela. Pues él, la verdad, hasta la fecha, él aún le quedaron secuelas. ¿Cómo cuál? Él, como el pie derecho creo que es, él no lo puede, perdón, él no lo puede doblar bien. Cuando apoya para la marcha, Ajá. no lo puede flexionar bien. Y le quedó como un poco torcido el pie, como, no sé cómo explicarlo, pero él cuando camina, el pie no está recto, sino que está como un poco curviado. Oh, ok, está bien. Y eso le trajo, supongo, limitaciones cuando estaba más chiquitito, no sé, de pronto propiciaba que él se cayera fácil cuando intentaba desplazarse más rápido o correr, por ejemplo. Sí, bastante. Aún hasta la fecha, él me dijo hace unos meses que se cayó en la escuela porque no, a veces como él no, como que no levanta bien el pie.
Exacto. Entonces puede Ajá. ser algo como el pie caído, que cuando las personas tienen eso como secuela por alguna razón neurológica, digamos, no dan el paso a la distancia normal que una persona no tiene el problema, sino que tienen como que levantarlo para que el Ajá. pie así digamos, en la posición horizontal, el pie caiga y la punta no se choque con el piso para que no se caiga. Y eso es cuando pasa eso, que como que no lo levantan más de lo que deben hacerlo, es el pie que está caído, la punta choca con el piso y pues obviamente ahí es que te tropiezas y te caes. Y eso fue algo que no mejoró a pesar de la terapia que recibió. No. Ok. ¿Y tú crees que eso en algún momento ha sido motivo de preocupación para él o algo por lo que pueda ser una, no sé, una razón, una razón para que él se aísle o le pueda generar algún tipo de conflicto en lo que tiene que ver en su parte con interactuar con el resto de las personas? Yo pienso que sí, que eso le afectó mucho a él. En sí todo, ¿verdad? Toda la enfermedad le afectó y cambió todo, su personalidad y todo. Eh, de ahí cuando él se fue recuperando, que ya podía caminar, que recuperó la, mm, la fuerza, ¿verdad? Él volvió a ser igual, pero conforme iba pasando el tiempo, él miraba, ¿verdad? Que había algo en su pie, más que todo es el derecho, que le impedía a él hacer cosas que un niño normal podía hacer. Entonces eso también pues sí lo aisló mucho porque él nunca pudo estar en deporte porque no podía por la condición de su pie y usaba también, ¿cómo se dice? Braces. ¿El arnés? Por- Ah, no, ¿en los dientes? no, los braces de los pies, ¿cómo Ah, se dice? sí, como una especie de arnés para que le dé soporte a las extremidades. Ajá, ajá. Ok, Él cada cierto tiempo íbamos al ortopédico para que le hicieran un molde. claro, sí. am, y a él no le gustaba estar usando eso porque lo tenía que usar en la escuela también. Y tiempo permanente. Ajá, entonces todo eso a él le afectó mucho. Ok, entiendo. Sí, la verdad es una parte, es como enfrentarse a la parte visible de las secuelas que te puede dejar la enfermedad, ¿no? Y Ujú. es lo que de cierta forma te expone ante los demás y pues obviamente es la parte más difícil y es por la que ninguno queremos atravesar y pues mucho menos un niño o menos para un adolescente. Pienso que en ellos es una etapa muy crítica y todo lo que tiene que ver con la corporalidad y con lo físico es algo que representa un doble reto para ellos. Y hablando desde el punto de vista de esas posibles secuelas, ¿esa fue la que quedó o tú crees que de pronto hay algunas otras relacionadas con el Guillain-Barré? En las manos, a él le tiembla mucho las manos, los dedos. Él no aún, creo que, o sea, él recuperó la fuerza, pero alguna debilidad le quedó también en las manos. Mm, Sí, ok, porque él cuando tiembla intenta mucho. hacer cosas fuertes como levantar objetos o abrir cosas que requieren de pronto más fuerza, ahí tiene dificultad. ¿En Como serio? más o menos como, no así, sino que para hacer cosas pequeñas, Ah, como, para la motricidad fina. ajá, eso. Ujú. Ok, eso le Sí, cuesta. sí. Y ahora quisiera que, teniendo en cuenta eso que nos comentaban que tus hijos hoy en día, tu hijo hoy en día, perdón, de cierta manera sigue experimentando secuelas relacionadas con el Guillain-Barré. Quisiera que nos comentara si él actualmente sigue recibiendo terapia o algún tipo de apoyo o soporte por la enfermedad y si no es así, ¿a qué edad lo suspendió o a qué edad dejó de recibir ese apoyo con terapia? Eh, hasta el momento no. Ahora ya no está recibiendo nada de eso. Em, Creo que la última vez que él recibió un tipo de apoyo profesional fue cuando él tenía 16 años, creo.
que ya el doctor le dijo, él estaba viendo a un ortopédico y él le dio pues un soporte que dijo pues que eso lo tenía que usar él siempre. Ujú. Pero pues mi hijo no, él no quiso. Él no quiso usarlo porque primero que se sentía incómodo salir con eso y todo. Y pues ya no quiso él usar eso. Eso fue la última vez que ya pues vimos a un doctor. Ok, y después de eso él tampoco no ha vuelto a controles con neurólogo, ni sigue un choqueo, digamos, por así decirlo, periódico. Hoy en día tu hijo, pues es un adulto, ¿verdad? Yo sé que ya decide por sí mismo, pero esa parte, él está recibiendo supervisión en esa parte. Y la otra pregunta relacionada con eso es, ¿tú crees que tu hijo de cierta manera se preocupa o le da importancia de seguir bajo supervisión médica, o tú crees que ya simplemente como que esa parte pasó? Yo creo que ya, para él eso ya pasó. Que él, si quedó así el pie, pues él ya, como que él ya está, ¿cómo se podría decir? Eh, Resignado de cierta eso, ajá, sí, eso. Ok, está bien. Y la última vez que ya él fue, bueno, nos hablaste de cuando fue con el ortopedista, pero para esa época que tenía 16 años todavía lo veía el pediatra o el neurólogo, no lo sé con quién siguió sus controles. ¿Él decidió darlo de alta o ya fue definitivamente una decisión de parte suya? Sí, pues los doctores que él veía como el neurólogo, él solo veía al neurólogo por, en dado caso el doctor quería, pues, hacerle otra serie de estudios, como le volvieron a hacer el electromiograma, Ujú. ya de grande, para ver qué tan dañados seguían sus nervios. Em, pues los resultados que nos dieron fue que él tenía dañado esa parte del pie. Eso fue lo que salió. Pero de que el neurólogo dijera pues que necesitara algo más, no. Ya después fue que nos refirieron con un ortopédico que fue el que se dedicó en hacerle el soporte. Ah, ok, sí, ya más en la etapa de la rehabilitación como tal, ¿verdad? Sí. Ujú. Y quisiera que tú nos comentaras para ti, ¿qué, qué consideras tú que fue lo más valioso que pudiste haber aprendido de todo el proceso de la enfermedad de tu hijo Christopher? ¿Tú crees que hoy, si tú te detienes a pensar en eso, de cuando tuviste que estar allí, de lo difícil que fue el diagnóstico, de lo duro que fue acompañarlo en ese proceso, en el hospital y todo lo que tú muy generosamente nos compartiste, ¿tú crees que hay algo que tú aprendiste en esa época? ¿Hay algo bueno que tú puedas rescatar de ese momento, o algo que tú consideres que fue una experiencia de vida para ti, que te ayudó, no sé, a crecer como persona o a ser mejor, o cambió tu perspectiva de ver la vida? No sé, ¿hay algo que tú nos quisieras compartir respecto a eso? Pues la verdad que el haber pasado por ese proceso, yo no, pues nunca me hubiera imaginado que uno de mis hijos iba a sufrir ese tipo de diagnóstico, que era pues un diagnóstico raro, ¿verdad? Sí, Que no es algo usual, sí. que personas recibieran un diagnóstico así tan normal. Pienso yo que primero pues fue duro, ¿verdad? Y fue difícil, pero como le digo, en esos 23 días que yo estuve en el hospital, yo pude, por decirlo así, valorar, porque a pesar de que estábamos viviendo algo duro con mi hijo, pero podía ver que este, yo estaba viviendo algo duro, pero otras personas estaban viviendo algo aún más duro, más difícil. Más difícil. Y, y valorar, ¿verdad? Que, que Dios lo cuidó, a pesar de que mi hijo estaba enfermo, con dolor, porque a él le dolían los pies. Él seguía viendo
pues, decirlo así positivamente, porque él se mantenía en esos días contento, alegre, cantando, ver el lado positivo, que a pesar de todo, él estaba, él estaba feliz. Eh, También pues que, este, pienso yo que lo que aprendí de ahí fue que Dios no nos deja solos, Amén. no nos deja solos porque, este, y a pesar de los errores de uno, su gracia cae sobre nosotros porque mi hijo no le dio tan fuerte, puedo decirlo así, el virus como que se le paralizaran los pulmones, que era la angustia que yo sentía, que él ya no pudiera respirar. El, el que hubieron personas que me ayudaron para regresar a Estados Unidos, porque pues en sí yo no contaba con el dinero para venir, pero hasta en eso Dios puso en el corazón de esas personas en ayudarnos y traernos de regreso aquí. Cada, pienso yo que el proceso que viví, este, trajo una enseñanza para mí y también pues el saber, ¿verdad? Que mi hijo se iba a recuperar. Tal vez iba a quedar secuelas como quedó, pero yo estoy agradecida porque no pasó a mayor. Y a pesar de que él aún no apoya bien su pie derecho, él camina, él se puede mover, él es independiente y todo eso. Entonces, yo pienso que todo eso yo agradezco, ¿verdad? Que, que él esté así, a que esté en condiciones peores, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí, el que sea totalmente autovalente, o sea, después de haber estado en ese grado, es algo muy, muy bonito y algo por qué agradecer. Teniendo en cuenta que tu experiencia no fue tan buena, por así decirlo, en el hospital, y creo que ni siquiera es la forma de definirlo, pero bueno. Si tú tuvieras que dar un consejo al personal de salud, y te lo digo porque yo soy médico y bueno, las personas lo saben y sí, somos humanos y nos equivocamos. Y en este podcast lo que intentamos es llevar el mensaje de las mamás, sus testimonios, porque creemos que con el testimonio de cada vida, de cada persona, hay mucho que enseñar. Siempre tenemos mucho que enseñarle a los demás. Por mucho que sepamos, por mucho que estudiamos, independientemente de si una persona tiene estudio o no, tiene posición o no es, creo que siempre tenemos cosas que enseñar y siempre todos como seres humanos tenemos cosas que aprender de los demás. Entonces, desde el punto de vista de tu experiencia, lo que a ti te tocó vivir con tu hijo en el hospital, más en lo que tiene que ver con el establecimiento, como en las condiciones que pasan las mamás hospitalizadas. Y si tú tuvieras el poder de decirle, por ejemplo, no sé, al director o al gerente de un hospital, mire, esto sería algo bueno que ayudaría a los pacientes. ¿Qué te gustaría mejorar para que las mamás se sintieran mejor? ¿Y qué te gustaría también decirle al personal de salud que tú crees que ellos pueden aportar para que las familias se sientan mejor cuando están pasando un proceso con sus hijos? Y pues primeramente que en el hospital hayan eh, comodidad para los padres. Algo que, por lo menos un sillón o algo, ¿verdad? En los Sí. cuartos donde ellos puedan descansar, porque es difícil poder, si se puede decir descansar, porque yo no creo que se pueda descansar en una silla de metal. Por supuesto que no. Entonces, la comodidad, en un lugar donde, ¿verdad?, puedan estar los, los padres, porque solo un padre permitían estar ahí, pero tener un lugar para ellos que están ahí en el hospital 24/7, donde ellos puedan descansar, puedan comer también, porque pues tampoco había esa habilidad. Y con el personal de salud, pues tener más, ¿cómo se puede decir la palabra? Eh, Empatía, más empatía, empatía. empatía, sí, al decir las cosas, al decirlas que yo sé que, porque yo también soy enfermera, entonces
Yo creo que esa es una de las razones por la cual tal vez me volví enfermera, Sí, porque ver que allá las enfermeras son tan duras, tan, este, no, o sea, yo podía sentir que como que no tenían esa vocación, pues, y para uno poder, ejercer enfermería no es fácil. Tiene que sí, tener la vocación porque pues uno está trabajando con pacientes enfermos. Tiene que tener el corazón de ayudar, ¿verdad? Porque la enfermera es la que habla por los pacientes, ¿verdad? sí, en muchas ocasiones sí. Entonces, yo pienso que es eso, la empatía, el cómo dirigirse a los familiares y a los pacientes con amor, no con, como que si fuera un número más en el hospital. Sí, claro que sí, qué importante eso. Y si en algún momento ahorita tuvieras la oportunidad de hablar con una mamá que quizás tu hijo tiene síntomas parecidos a los tuyos, ¿qué, cuál crees tú que es lo más importante que le podrías decir? No sé, el tiempo en el que puede consultar, el no esperar una respuesta y simplemente ir y preguntar, llevar a su hijo, no sé. ¿Cuál crees tú que podría ser el mejor consejo que tú le puedes dar a un papá que su hijo tiene síntomas quizás parecidos a los que tuvo tu hijo y que todavía no tiene un diagnóstico? O incluso a esos papás que ya recibieron un diagnóstico y que de pronto están en ese mismo punto que tuve que veías el panorama muy oscuro y muy difícil. Pues yo pienso que, bueno, si aún no tienen el diagnóstico y tienen los síntomas, que vayan rápido al hospital, porque esa es una enfermedad que va progresivamente, ¿verdad? Y que puede afectar los órganos. Y si ya tienen el diagnóstico y ven que es, como dice usted, que está, o sea, todo está oscuro, que no ven como qué es lo que va a suceder, pues yo les diría que tengan paz, porque si ya tienen el diagnóstico y ya tienen el tratamiento, que eso va a pasar, que tengan paciencia, pero que, pues su hijo va a recuperarse porque con terapia, seguir las terapias a pie de la letra, el tratamiento también, para que la enfermedad vaya eh, minimizándose, ¿verdad? Y que que él vaya recuperándose y que le den amor al niño, porque es un tiempo donde si es un niño de como la edad que tuvo el mío, es difícil porque ellos ya tienen la idea de caminar y todo eso. Entonces el regresar al no poder hacer muchas cosas y tener que prohibirse hacer muchas cosas es difícil, tanto emocional como psicológico. Entonces, apoyar al niño en esa área emocionalmente y psicológicamente. Qué importante eso que tú dices, porque sí, yo creo que incluso desde la parte médica antes, pues la meta o lo que considerábamos más importante es que el niño, pues primero que reciba el tratamiento para detener la progresión de la enfermedad neurológica como tal y que el niño pueda empezar a recibir terapia lo más pronto posible. Pero algo que creo que tú nos enseñas con el testimonio de Christopher es cuán importante es la salud mental incluso en los niños, Ujú. de que quizás si él hubiera recibido un acompañamiento psicológico desde el momento en que recibió el diagnóstico hasta cuando él atravesó por todo su proceso de rehabilitación, sin duda creo que él hubiera aprendido quizás a manejar la enfermedad o el proceso de rehabilitación de otra manera, su perspectiva habría cambiado. Eh, Quizás nunca nos detenemos a pensar de qué es lo que pasa por la cabeza de un niño. Creemos que porque un niño no necesita explicación. No lo estoy diciendo en tu caso, lo estoy diciendo nosotros como personal de salud y se nos olvida que eso es parte del soporte imprescindible para la recuperación de un niño. Que así como el niño necesita hacer las terapias, necesita hacer los ejercicios, que así como le mandas una pauta para la casa para que la mayor parte del tiempo esté replicando eso para que se vuelvan a fortalecer sus músculos y esa parte mejore, pues también es su cabecita.
que va alineada con sus sentimientos, con sus pensamientos, con sus emociones, de que el niño pueda aprender a manejar eso, a procesarlo, a vivirlo, sin quizás sentirse muchas veces culpable o sin tener de pronto como esos vacíos de que no sabe procesarlo y no sabe por qué, y a lo mejor nadie que estuviera preparado se tomó el tiempo de explicárselo. Entonces creo que eso también es algo bien importante que los papás se pueden llevar el día de hoy, que si por las trabas del sistema o por los seguros o por lo que sea, si alguien atraviesa por un diagnóstico como este y esa parte no viene complementada, pues que la pidan, que soliciten, porque de verdad es muy importante que un niño pueda ser apoyados, los niños puedan ser apoyados en todas las áreas en las que necesitan para atravesar un proceso de rehabilitación. Que él pueda entender que así como él, digamos, nació bien, tenía todas sus facultades y que por una enfermedad de un momento a otro las perdió, el poder llegar a recuperarlas. Y es una manera en que ellos pueden procesar las cosas mejor, así que creo que es un punto bien importante lo que tú nos compartes con eso y que nos permitiste obviamente eh, entenderlo a través de tu testimonio y de cómo tú y tu hijo y ustedes como familia afrontaban el proceso de la enfermedad. Quiero decir también que muchas gracias, gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí, haber estado abierta desde el principio a participar, a venir y explicarnos y instruirnos con el testimonio, porque pienso que es la forma más bonita en que podemos transmitir información a los demás y que quizás es la forma más fácil que la gente tiene de interiorizar conceptos que si se los decimos de otra forma pueden ser muy enredados y muy complicados, pero que si en algún momento una persona vuelve a escuchar el nombre de Guillain-Barré, te aseguro que por lo menos ya va a tener una idea clara en su mente de qué se trata o por lo menos con qué se come, como decimos, no como pasa muchas veces de que nos dicen que y los pacientes, ¿y eso qué será? Pero cuando aprenden a través de un podcast o a través de la historia de otro, creo que esas son cosas que se refuerzan muy fácil en la mente y que hay conceptos grandes y macros que se quedan ahí consignados y que difícilmente van a poder olvidarlos. Entonces, muchísimas gracias por ayudarnos en el propósito de este podcast y, y bendecirte obviamente por ello. Gracias de verdad. No, gracias a usted también, hermana, por invitarme, por hacerme la invitación. Para mí es de bendición poder compartir y que otras personas también se informen, ¿verdad?, de esta enfermedad que cuando uno dice Guillain-Barré, ¿y qué es eso? Porque a Sí, mí me tocaba, cada vez que me preguntaban qué tenía mi hijo, yo Guillain-Barré, ¿y qué es eso? Y pues ya les tenía que explicar. Entonces, por eso fue también que yo me fui educando más en esa enfermedad, porque pues claro. tenía que explicar. Y pues Sí. este podcast pues es de bendición también, ¿verdad? Porque aquí este, se puede, ¿verdad?, contar esos testimonios para que otras personas sepan de estas enfermedades. Sin duda, claro que sí. Gracias por ayudarnos a que el propósito por el cual este programa se creó, pues se cumpla. Así que muchísimas gracias, bendiciones y a ti que nos escuchas también gracias por estar aquí y acompañarnos en otro episodio de Código Valiente. Llegamos al final de este tiempo de conversación y es imposible no sentir un nudo en la garganta, pero también una profunda inspiración en el pecho. Gracias, Jessica, por abrirnos tu corazón, por revivir momentos tan duros y sobre todo por recordarnos que el amor de una madre es la medicina más poderosa del mundo. Tu historia es el vivo ejemplo de lo que significa tener un código valiente. Hoy nos llevamos una gran lección médica, pero una lección humana aún mayor. El síndrome de Guillain-Barré puede llegar de golpe y pausar el cuerpo de los más pequeños, pero no puede apagar su espíritu ni la fuerza de las familias que lo sostienen. A todos los padres que hoy nos escuchan desde la habitación de un hospital, aferrados a la fe y a la ciencia, no están solos. La tormenta pasa, el cuerpo sana y la movilidad regresa. A nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en este 10º programa. No olviden compartir este episodio. Una señal de alerta a tiempo puede salvar la vida de un niño y una palabra de aliento puede salvar el corazón de una madre. Nos escuchamos en el próximo episodio. Manténganse fuertes, manténganse atentos y sobre todo, sigan viviendo con un código valiente.
Hasta la próxima.